con un sí. Pase de manzana. Hey, baby girl. Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 16 de DX, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos y experimentos psicológicos. Así es, capos. Muy bienvenidos. Sean todos ustedes. A un viernes más. Esas 20 personas. El nivel es 20, ¿no? Que nos ven. Esos 20. Tú. Chinga tu madre. No, gracias. Así es, un chascarrillo, ¿no? La guasa con la banda. Como había un cantautor que pues bueno, sigue vigente, todavía está, ¿no? Pero me acuerdo que lo veía cuando era niño y decía, para aquellos que no tenemos confianza, sean muy bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que sí tenemos confianza, hola piojos desgraciados. Hay que aplicarle. Los que son nuevos, hola, ¿cómo están? Los que nos siguen desde el primero, váyanse a la verga. Es cierto, es un chiste, chingado. Chiste, es para que se rían, que quedan conviviendo. Aquí. ¿Imaginas que de repente uno sí diga, no, la verdad? En ocasiones, la vida se torna tan dura que la mente se fragmenta para no perderse en sí misma y así poder enfrentar las condiciones tan adversas que se presentan en la cotidianeidad. Tal fue el caso de Billy Milligan, o Milligan, también conocido como el violador de las 24 personalidades. Hola. Pam, pam, pam. O sea, se violaba él mismo. Se traumaba y salió otra personalidad. No me violes, cállate. Pues Billy nació el día de San Valentín. De San Valentín. Porque se dio amor. De 1955 en Miami Beach, Florida. Fue el segundo hijo de 3. William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, es su nombre, después le apodaron Billy. No tuvo una infancia lo que podríamos llamar normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, y el alcoholismo del mismo progenitor hicieron que el pequeño se sintiese continuamente desprotegido. El primer suceso que marcó el comienzo de la fragmentación de su ser fue la muerte de su padre. Ocurrió cuando tenía tan solo 3 años de edad. Primero, el hombre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky. Y al no lograrlo, meses más tarde, se quitó la vida envenenándose con monóxido de carbono en frente de sus hijos. Hola. Vean cómo me muero. Pinchistón. Ustedes sufren, yo no. A Caracas, Venezuela. Entonces, podemos ver que la depresión de su padre que arrastraba pudo, pues, al final con él. Sí. ¿Y sí? Se lo llevó. Dióxido de carbono. Sí. Lamentable. Aquella fue la primera brecha en la mente de Billy. Ahí fue cuando empezó a valer verga todo. En 1963, y bueno, inclusive previo a esto, Dorothy, que era la madre de Billy, tuvo diferentes parejas. Todas y cada una de ellas hicieron o tuvieron violencia tanto con él, con ella, con Dorothy, y con pues, los hermanos de Billy. Pero la cosa salió todavía peor cuando en 1963 Dorothy rehizo su vida de la mano de Chalmer, su segundo marido. Desde que su madre se casó con él, Billy Milligan, me acuerdo de Milgram, del experimento de Milgram. ¿Es el mismo? Se convirtió en el objetivo sexual de su padrastro,
ya que este era un pederasta. Vale. El hombre aprovechaba la ausencia de Dorothy para acorralar al pequeño y preparar toda clase de torturas, como violaciones, y una de las torturas era enterrarlo vivo, colgarlo de los pies y de las manos, entre otros abusos físicos, mentales, psicológicos y sexuales. Pinche viejo. Sí, no manches, así bien intenso todo este pedo. O sea, imagínate de niño, así, sufriendo violaciones, madrazos, que te entierren vivo. ¿Quién te entierra vivo, güey? No mames. Me excita. No, pinche viejo loco. Qué pedo. Tras estos eventos, el mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le ayudasen a liberar del dolor. Cuando la madre se enteró de las atrocidades cometidas por su entonces marido, decidió separarse de él, pero la psique de Billy para la psique de Billy ya era demasiado tarde, pues esta ya se había fragmentado. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible y al que llamó su guardián del dolor. O sea, cada vez que había algo culero, salía Billy. Sí, agarraba y que le empezaban a meter una putiza, salía Billy. O sea, él era el chido. Después llegó Kristen con 3 años de edad, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. O sea, cuando lo castigaban, quien recibe el castigo de vez para allá, ahí iba la niña. Sí. Ahí está. Sentadito, Sí. dibujando. Exacto. Oh, Y por último, en este periodo de 5 años, surgió el sordo Shaw, con 4 años de edad, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. ¿Sí? Cuando empezó ¿Desarrolló 3? 3 de los 5. A la verga. Qué chingón, ¿no? No es cierto. Mientras que algunas de sus identidades, bueno, ya después la investigación se ve que no hay muchos datos en lo que fue su adolescencia. Ya se sabe de él hasta después. Y mientras una de sus identidades se exhibían pacíficas, otras por el contrario, pues se inclinaron hacia la delincuencia. Así fue como Billy, en 1975, casi me vomito, se transformó. Se escuchaba el... Se vomité tantito en mi boca, pero no me lo traje. Se transformó en todo un criminal, ya que realizaba continuos robos e incluso llegó a cometer violación. Y fue por consecuencia encarcelado en la institución correccional de Lebanon, en Ohio. Porque después de que estuvo ahí, se murió el papá, se mudaron hacia Ohio. Ahí fue donde conoció al güey que violaba al pobrecito de Billy. A principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual sin que nadie sospechara del cóctel de temperamentos que llevaba dentro suyo. Se lo metieron a la cárcel y dijeron, pues sí, bueno, eres delincuente sexual, vámonos. Normal, ¿no? Sí. Un violador, uno más, ¿no? Uno más, exacto. Yo no soy violador, eres tú. Ay. Lo voy a aplicar. Oye, inclusive ¿te imaginas que una de sus personalidades hubiera sido feminista? Claro, ¿no? Tú eres el violador. Eres tú, no Eres yo. tú. Y sale el Billy. ¿Yo qué pendeja? Checa tu madre. Se empieza a golpear. Y sale la niña. No se pendeja. Vamos a dibujar. Cuchillo, ¿no? Eso. Unos meses después, para
ser más exactos, en octubre de 1977. O sea, ese güey lo dejaron salir a principios del 77 y en octubre ya empezó a hacer sus mamadas otra vez. Fue nuevamente encarcelado, ya que secuestró y violó a 3 mujeres de la Universidad Estatal de Ohio, las cuales lograron identificarlo. No sé por qué me lo estoy imaginando en una serie. ¿Una qué? Una serie, esa chingada. Igual, usando mi cabello. No, me imagino que era como el intendente limpiando, ya chicaba la de la uni. Ándale. Esta me la voy a violar. Según ¿cómo se llama? Testigo. Una fuente que vi, él también estudiaba en esa universidad. Entonces, pues ya. ¿A los cuántos años salió? ¿De qué? De la cárcel. Bueno, De ahí tenía como 26 años. ahora, ¿a poco los de 26 todavía estudian? ¿Quién sabe? Por eso digo, yo vi en una fuente. ¿Quién sabe? Yo le echo la culpa a la fuente. Pero también se decía que pues ya tenía como un antecedente pues, de violación. Entonces, sí. Pues, ahí andaba el calenturiento de Billy. Que pudo dar otros nombres, ¿no? Sí. No. Ahí trae el plan que hizo para secuestrarlas, ¿no? No. Normal. Pues andaba ahí de fisgones. Como, esta. Ya, vámonos. Yo quiero esta. Vámonos. Vámonos. Creo que es como la de Dewey. Yo creo esta y esta. Vive, muere. Así. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían concordaba con Billy. O sea, dijeron, mientras que una mujer aseguraba que tenía un acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla. Y la última, que el susodicho le hablaba como si fuera una niña de 3 años. Estaban esto ante un caso muy desconcertante. Cuando las autoridades... ¿Qué? Mira, ya. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo que se mostraba dócil y tranquilo, también se mostraba agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras veces con la mano derecha. En ocasiones tenía un acento eslavo, otras alemán y en algunas otras acento inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando pues, les eran más útiles. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado, violación, hasta que le realizaron exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía de una esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple, o como lo conocemos mejor, y ya hay un video sobre esto, un trastorno de personalidad disociativa. Así es. Es decir, los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Billy, provocando como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por el abuso sexual o físico muy grande. O sea, ellos teorizaban, esto no lo sabían todavía. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar los traumas que se le generaron. Y algo muy chistoso. Además, se estipula que fueron las personalidades de Adalana, no sé si así se pronuncia, Adalana, la cual era una mujer lesbiana de 19 años, quien fue responsable de las violaciones. O sea, no fue el Billy. No fue el Billy, hombre. no, fue la mujer lesbiana de 19 años. Pinche vieja lesbiana. La violadora era ella. No solo los hombres violan. También las mujeres. Lesbianas. Y Regan, quien fue quien cometió los robos. Fue muy como al estilo Robin Hood. Le quitaba a los ricos y se los daba a los pobres. Pero ese güey no estaba al tanto de las violaciones. Sí, pues. En una de esas, ya lo chequé. Haz de cuenta, esta Adalana secuestró a una chica, se la llevó, la violó, y ya después surgió la personalidad de Regan. Y ya le dijo, o sea, la trató bien chido, así de cómo estás, oye, qué onda, qué pedo. Y ya hicieron o sea, le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. O sea, porque tenía un arma. Vamos a hacer lo siguiente.
tú vas a llegar a decirle, o sea, tú vas a sacar dinero del banco. Sales, dices que yo te lo robé, cobras el seguro y nos vamos a mitades. O sea, iban a hacer un atraco juntos. Ajá, y la vieja bien sacada de pedo, porque hace un rato la habían violado y así como, y se portaba, o sea, completamente diferente, entonces sí se quedó así como de, what the hell, y es así como, ¿qué pedo? Y ya pues fue, sí hizo, y ya después la dejó ir. Pero se fue con su mitad, la mitad del bar. Sí, le dio la mitad del varo. Pero, sí, como, me violaste, güey, y me pagaste. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿De qué me perdí, culero? Sí, o sea, entonces, pero es chistoso, ¿no? Sí. O sea, la otra vieja las violaba y el otro güey así súper buen pedo, ¿no? Sí. Pero ni siquiera, o sea, no estaba al tanto de lo que había pasado. Solo, pum, salía. Ajá. Obviamente cuando lo enjuician, al momento de hacer el juicio salieron 10 identidades. Y dice, los abogados de Milligan, Gary Wakehart y Judy Stevenson, respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado. Suena bien cagada esa palabra. Yo le pagué para que hiciera su desmadre. Para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Entre ellos, el Athens Lunatic Asylum, así como la espera del juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias. Además, desde alimentos y aficiones hasta en el aspecto sexual. Las de Rage y Adalana eran los más fuertes y los que cometieron, pues, los delitos. En un juicio, o sea, ¿cuánto duró su pinche juicio? No manches, ahorita vas a ver. Bueno, las identidades, las 10 primeras que captaron fueron las siguientes. Como número 1 estaba Billy, que era la personalidad principal que se encontraba fragmentada. Esta tenía 26 años. Luego Rage Badaskovich, El alemán. ajá, el que hacía los atracos, de 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslovaquio, aficionado a las armas, al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos y, reitero, ese güey no se de las violaciones. Eso le gustaban las armas y robar. Sí, de hecho, cuando lo arrestaron, o sea, todavía llegaron a su casa y había un chingo de armas. Y también le metieron el cargo de portador de armas. Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía el orden entre las otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Está muy cabrón tener eso, güey. No, me da curiosidad. Está bien pasado de lanza. O sea, ¿te imaginas? O sea, este Arthur, ahorita vamos a ver cómo bueno, ahorita que lleguemos ahí. Spoiler. Estaba Allen, Arthur tenía 22 años. Allen, de 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita. Agnóstico, escribía con su mano derecha, tocaba la batería, pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Tommy, de 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces le confundían con Allen. Danny, de 14 años, sufría antropofobia, miedo a la gente, y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. O sea, cuando enterraron vivo, el padrastro le dijo, ten, cava ahí. Y cuando estaba ahí ya a punto de ser enterrado, salió Danny. Me imagino que también el que le da miedo a los hombres, también fue por su jefe, ¿no? Uh-huh. Sí. Y de hecho fue muy cagado porque en una de esas, cuando lo arrestan,
estaba Dani. Entonces la toca el policía y esa vieja de, no me toques. Bueno, pues, Billy, ¿no? Pero así de, no me toques, y así todo friqueado, así bien gacho. Entonces sí estuvo medio heavy ese pedo. También estaba David, de 8 años, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad. Otra vez, este güey, cada vez que había algo muy cabrón, muy fuerte, tanto dolor físico como emocional, salía esa personalidad y aguantaba los putazos. Aguantaba los putazos. Y a los putazos. Es que son como personas, güey. Sí. Está bien cabrón. Sí, o sea, eran personas diferentes. Estaba Kristen, de 3 años, la niña disléxica que hablamos hace un rato, le gustaba dibujar, vivía apartado de los demás, y Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Regan tenía un vínculo muy especial con ella. O sea, el güey que era inglés le enseñó a leer y escribir chido, y Regan, que era el pinche mamadote, se llevaba muy bien con ella. O sea, qué pedo, ¿no? Christopher, de 13 años, era el hermano de Christine. Obediente, pero problemático, y él tocaba la armónica. Era una familia ahí. Sí, está cabrón. Un cuerpo que era una familia. Adalana, de 19 años, es la que era la lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el consentimiento ni de Billy ni de los otros alter egos. Más callada. O sea, virga. O sea, entre ellos se comunicaban, güey, adentro de su cabeza, a ver quién salía primero. Pero había partes en las que, o sea, no sabían qué pedo. Sí. Ahorita llegamos a esa parte. Vas a ver qué pedo. Después aparecieron los indeseables. Otro de los psiquiatras que trató a Billy durante su reclusión fue David Cole, quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10. Las describió como los indeseables. Como número 11, porque ya llevábamos 10, como número 11 estaba Philip, de 20 años, conocido como El Matón. Tenía un acento de Brooklyn y utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Un tipo de tu color. Ándale, un cholito cualquiera. Sí. Kevin, de 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. ¿Por qué? Walter, de 22 años, era un australiano cazador de casa mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. O sea, era se replegaba mucho en él. April, de 19 años, conocida como la perra. Así decía. Planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Regan para que lo hiciese. O sea, al matón yugoslavo. Oye, güey, rómpele su puta madre a ese cabrón. Sí, también por lo mismo, ¿no? Trauma es seguro. O sea, sí, y entonces, o sea, inclusive su postura y su corpulencia al momento de cambiar de personalidades cambiaba. Entonces, cuando era Reagan, es una madre así grandota, besito pinche. Sí, no, pero cabrón. Samuel, de 18 años, él era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. Mark, de 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. Sí, güey, estaba ahí. Sí. Ya, aparte de ahí, Mark. No, mames. Otra vez yo, güey. Dígase, güey, que ya, güey. Güey, hay otros 23 ahí, no, güey. No hacen nada, güey. Pinche vieja esa, ¿qué, güey? Lesbiana, güey. No más le gusta andar picando ahí, ¿qué pedo? No mames, güey, ¿por qué, güey? Steve, de 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de una forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Lee, de 20 años, era un cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba por las consecuencias de sus actos. Jason, de 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas, como cualquier adolescente. Robert, de 17 años, también llamado Bobby,
era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Shaw, de 4 años, conocido como El Sordo, es el que salió cuando estaba más pequeño y escuchaba zumbidos en su cabeza. Martin, de 19 años, era un snoop de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Ese güey, dale sus desmadres. Cada quien su desmadre. Sí, no, tan cabrón. Tommy, de 15 años, conocido como Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Verga. Era muy cagado porque, o sea, había personalidades que tenían trabajos y es muy cabrón porque, haz de cuenta, salía, por ejemplo, Shaw, ¿no? Ya estaba ahí sordo y escuchando sonidos. Y ya, entonces, estaba 2 horas. Y luego salía Timmy y se iba a trabajar a la florería. Pum, 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 iba, hacía sus desmadres. Ya después salía, no sé, April. Y así estaban. Y entonces, como cada personalidad, básicamente, digamos que estaba dormida, no sentía el cansancio. No sentía el cansancio. Y podía estar despierto durante días. Y no estaba cansado, porque como tal la personalidad que estaba descansada. Sí. Mames, qué cabrón. Y el último, que se me hace el más interesante, es el que era llamado como el maestro. O sea, cada uno tenía un nombre específico y este güey era conocido como el maestro. El maestro, el Mai. El Mai. Tenía, igual que Billy, 26 años. Y él era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible, con un gran sentido del humor. Se consideraba a él mismo como yo soy Billy en una sola pieza. Porque él recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personalidades. Además de que se mantenía fuera del foco de la conciencia. Además de que enseñó a las demás personalidades muchos de los aspectos de los que ellos sabían. Él les enseñaba mientras se mantenía fuera del foco de la conciencia. No, es que... Oiga. O sea, estaba una y la otra estaba ahí también. Ahora, chécate esto. Ellos describen su mundo interno como un cuarto oscuro con camas alrededor y una luz estilo reflector muy fuerte en el centro. O sea, es un cuarto oscuro con camas y una luz así en medio. Y cualquiera que se parase en la luz tomaría el control del cuerpo. Está muy cabrón, güey. Está muy bien. Sí, entonces el maestro les enseñaba, por ejemplo, a tocar el saxofón a este chico y así, o sea, les enseñaba casi todo, matemáticas, todo. A fumar. Ándale, a fumar crack. Al haber tantas personalidades, comenzaron a tener reglas entre sí, las cuales fueron dichas por Arthur. Y estas eran las siguientes. Como número 1, nunca mentir. Toda su vida fueron acusados injustamente de ser mitómanos patológicos, por negar conocimientos de cosas que, pues, entre nosotros habían hecho. Como hemos visto, o como vimos en el episodio de este trastorno, pues pueden tener amnesias disociativas. Cuando sale una, las otras pueden no tener conciencia de lo que es, pues, tener, bueno, de lo que el otro vivió, y entonces así. Entonces, como pues, siempre decían, oye, es que tú hiciste esto, ¿no? ¿No es cierto? Pues dijeron, ¿saben qué? Nunca vamos a mentir. También comportarse ante mujeres y niños. Esto incluye el lenguaje burlar y adherirse a las etiquetas como abrir las puertas. Los niños deben sentarse derechos en la mesa, las mujeres y niños deben ser protegidos siempre y todos deben defendernos. Todas las personalidades fuertes, cuando viese un niño y si había broncas, ¡pum!, brincaban luego. También debían ser creíbles. Nunca más los hombres deben estar en posición donde les puedan acusar de alguna violación. ¿Sí? O sea, checa, os voy a repetir.
Nunca más los hombres deben estar en posición donde se les pueda acusar de una violación. Hombres. Y quien violaba era la mujer. Mucha vieja. Pasar siempre todo su tiempo en la automejora. Ninguno debe de perder el tiempo con cómics, televisión, sino que todos deben estudiar sus propias especialidades. Eso incluye, inclusive, a Kristen, que debía mejorar su dislexia. Como número 6, respetar la propiedad privada de cada miembro de la familia. O sea, cada quien en la casa tenía como su espacio. Entonces tenían que respetar entre todos su espacio. Más estricto aún con vender pinturas. Todos pueden vender pinturas sin firmar o firmadas. Y siempre deben de poner el nombre de Billy o Milligan. Para que no se dieran cuenta, ¿no? Uh-huh. Yo la quiero ver, pero en serio, güey, estaría bien chido, ¿no? Hay un libro del cual pues salió mucha de esta información. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay un libro que escribieron sobre el caso y tiene así como Billy Milligan. Es como una biografía. Y de hecho quien narra como todo este pedo es el profesor. Oh. El maestro. Perro escribió un libro. Había otra que es también prohibido las relaciones sexuales. No podían tener ni mantener relaciones sexuales porque decían que si de momento así y saltaba un niño, pues le iban a generar un trauma bien cabrón. Entonces, igual, prohibieron relaciones sexuales. Y como número 7, cualquiera que viole estas reglas será baneado para siempre de tomar la luz y será enviado a las sombras con los demás indeseables. Hola, güey. Será bañado. Es que cagado. Como pinche, ¿cómo se llama? Among Us ahí. Salen flotando ahí los... Violo mujeres. ¿Te imaginas? Tenemos un impostor entre nosotros. Cuando menos te lo esperas, ¡pum! No, ya estás en la cárcel. Ya se sabe quién es la mujer. Le dicen, voten por ella. Todos. Baneada. ¡Pum! Sale flotando ahí. Yo la mujer. Y bueno, ahora que ya sabemos todas las personalidades y las reglas, pues estos güeyes vieron, tanto el yugoslavo como la lesbiana, pues les valió madre, evidentemente, por eso llegaron a juicio. Y cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy, una de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, es probable que el trastorno de personalidad disociativa se pueda falsificar o incluso no ser real. Lo que no pueden falsearse son sus síntomas. También hay una cita de este mismo que dice: en algunas paredes de su casa había hermosos murales y en otras fórmulas más matemáticas, confesó más tarde uno de los abogados con nombre Bruce Talbot. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y eventualmente lo consiguieron. O sea, el profesor salió ya hasta casi el final. Bueno, el maestro, perdón. Para tomar el control. Ajá. Entonces, lo que fueron haciendo fueron que se fueron fusionando varias personalidades. Las que más se parecieran se iban fusionando. Y cada vez había menos, hasta que llegaron a el maestro. Y el maestro tomó control de todo y se unificó con todos los demás. Y en 1988, y después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, que es el maestro, el violador salió en libertad. O sea, después de 10 años de tratamiento, lo dejaron libre. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Posteriormente, dicen que se mudó a California
Y ahí en California empezó a hacer cine. Chido. Y sí va a ser una película de él, protagonizada por Leonardo DiCaprio en 2015, pero sí, ya como que se canceló pues. Y la que sí hicieron, y basándose en este caso, fue la película de Fragmentado. Ah, güey. Está muy chido. ¿No lo has visto? No, No. necesito ver. Sí. Está muy chido. Es que sí, güey. Y ustedes si no han visto Fragmentado, veanla. Va. Está muy buena. Qué chido. Estuvo muy bueno. Está muy bueno. Sí. Y el 12 de diciembre del 2014, o sea, hace unos cuantos añitos, 6 añitos. Pero 7, ¿no? 7. 7. Sí. Ahorita me quedan 20. No menos, como 14. Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo en Columbus, Ohio. Su caso de personalidad múltiple fue el primero en utilizarse en los Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por delitos imputados. Y así es como acaba la historia. Así es como se pueden zafar de un crimen. No, güey, fue mi personalidad, güey. Yo no fui. Sí. No me acuerdo, güey. No me acuerdo, te lo juro. Y si no me acuerdo, no pasó. No pasó. Exacto, güey. Yo no te cogí, yo no fui. Así se pueden librar de infidelidades también. No, es que mira, yo tengo otra personalidad que es bien cachonda. Sí. Tú andas con ella, yo no. Yo ando en mis ondas, ¿sabes? Yo ando con esa gorda de allá. No sé tú quién eres, maldita ramera. Sí. Andas con mi amigo, ya te vi otra vez. Estabas agasajando al otro güey. Chingada madre. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ándale, justamente así. Está muy cagado eso, güey. Sí, y es así como finaliza la historia de Billy Milligan. Muy chida, la neta. Es como tu mente, güey, dividirla en 23 partes. Sí, ¿no? 23 camas. Y es que es diferente, ¿no? O sea, verlo, por ejemplo, ya hablamos sobre este diagnóstico, pero ya ver un caso ya dices, a la verga. Sí. Por ejemplo, ese güey tuvo 23, ¿no? Uh-huh. Eran 24. Ah, sí. La de Billy, digamos, tomamos a Billy como el normal y las fragmentaciones hasta 23 fragmentaciones. Sí. Está Yo es el único que ha tenido como 23. es uno de los casos más famosos. Hay otro que se llama, bueno, es una chica que se llama Sybil. También tuvo un caso extenso de varias personalidades. Si quieren, también podemos hablar de ese. Yo me pregunto qué persona habrá tenido como que más personalidades. Estaría cool. O sea, era alguien así, ¿no? Ese dato no me lo sé, pero... O estaría Sí, cool, sí. ¿no? Como de 100. No, estaría... Sí, 100 personas. Ya no aguanta con ella. ¿No? No mames. No, Aunque estaría muy cabrón, ¿no? no, ¿te imaginas que lo quisieran una horchata así? Güey, no mames. Estaría bien cabrón. No, sí, güey, está muy cabrón. Estaría bien pasado de verga. ¿O te imaginas que uno diera tanta otra que intentara asesinarla? Mames. Estaría bien chido, ¿no? Bien loco. Bien cabrón. O que entre dos se enamoraran. No sí, más estaría. No, Se vieran, como que se vieran en el espejo, güey. Se vieran, güey. Se pinta de un lado, ¿no? Es que yo sí te amo. No, yo no. Es que yo solo te veo como un amigo. Te engañé. Es otra personalidad. Perdóname, amigo. Es que. Así, con otra. No mames, qué cagado. Y sale como ya nada más esta partecita, y luego esta partecita, ¿no? Qué cagado. No mames. Pero, pues, ya saben, estas cosas. Y está la postulación o la teoría de que cuando sufres este tipo de abusos, como en la niñez,
como eres un infante, pues como tal no tienes tantas herramientas para enfrentarte a... Eres muy sensible. Ajá, y muy vulnerable. Entonces, Ajá. lo que hace tu cerebro, o bueno, tu estructura psíquica es botarse, ¡pum! Ayúdame y sale otro, órale. Como que bloquea, trata de Ujú. bloquear, ¿no? Eso que le pasó. De evitar el... Ujú. más que- Exactamente, o sea, como con este que era Tommy, ajá, creo que sí era Tommy. O sea, que era el güey que se aventaba los putazos. Sí. O sea, y si le estaban golpeando, lo estaban violando o cualquier cosa, salía ese güey así como... ¿Cómo se llamaba el que no hacía nada? Ese güey valía... Ah, güey, van al Tommy, ese güey va, güey. Ándale. ¿A quién le toca ir por las tortillas? Al Tommy, güey, ese güey siempre va. Hola, Liz, Oli, ¿qué está tocando con el saxofón, güey? No, nomás está ahí. No, el Tommy era el de saxofón. A ver, el huevón, ¿quién era? Era el de 16. Mark. Mark, güey. Ese güey es mi pinche ídolo. Ay, no. Es que, sí, güey, somos así. Güey. Imagínate ponerte contra un eslovaco así como de... no mames, güey, vete a la verga. No mames, güey, tienes 16, güey. Mata al Tommy, ese güey se aguanta los putados, yo no, güey. No mames. No mames, qué cagado. Sí, no, era David el guardián del dolor. Ah, David. Manda al David, güey, no mames. No mames, ya. Por algo le pusimos el guardián del dolor, güey. Ya, güey, mándalo. Me van a doler mis piecitos si camino en la Sí, tortillería. no No mames. Sí, pues, ¿cómo ves este caso? Interesante, ¿no? Sí, yo me pregunto si no habrá salido una personalidad al momento de la violación de la que violaba. O sea, como que la quitaban y ahora Ujú. voy yo. Oh, ya. No, afortunadamente no pasó eso. Ah, por eso no se dieron cuenta. Sí, porque si no, ajá, hubieran descubierto como todo Bueno, ese o pedo. sea, qué inteligente ella, ¿no? Bueno, la personalidad, porque pues sabía qué pedo. Sí, y es curioso porque igual el maestro pues era consciente de la gran cantidad, o sea, casi la mayoría, pero no era consciente de este pedo. Ajá. Ya hasta que esta vieja confesó fue cuando dijeron, no, Sobres. fue Bañado, hija de puta madre. a la verga. Tú y ese güey se pasaron de verga. Más tú. Literal, pendeja. Pero, o sea, pero imagínate un hombre, Sí, bueno, no, es que ahorita ya está de ver pedos así, ¿no? Sí, pero. Un o sea, hombre que es lesbiana, o sea, que es mujer, pero es lesbiana. O sea, Ajá. ¿qué pedo? Es que sí, te digo, está muy cabrón. O sea, porque en ese aspecto yo podría también ser una lesbiana, me gustan las mujeres. Me imagino que era como que consciente de que era un hombre, Ajá, puede ser. ¿no? Porque no creo que diga soy lesbiana, güey, y tengo pito. No, pero o sea, es como tal otra significación. O sea, ella se veía como mujer. Ah, sí. Se veía como tal, como mujer. Claro, sí. Entonces, al ser mujer, le gustaban las mujeres, quedó una lesbiana. Pero, bueno, nunca se tocó, güey. No sé, Como de, ¿quién soy en verdad? Sí soy una mujer. No, No, bueno, sí. Esto está muy chido esto. Y pues bueno, muchas gracias por vernos. Esperemos les haya gustado el caso de Billy Milligan. Milligan. Para más información, consulten el libro. Su médico. Consulten un médico. Es cierto, el libro. Sí, pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Instagram, TikTok TikTok. y ya. Sí. YouTube. Sí, YouTube también. Sí, porque ya vamos a estar constantes en TikTok. Sí. Para jalar gente, ¿no? ¿Para qué crees que esta chingadera? Así es. Para Y que- también para que crezca el podcast. Ah, sí, también. ¿Te imaginas que uno tuviera un fetiche así bien raro? Así. No, pero ya no estamos Ya. divagando. Ya, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bueno, hubiera un exhibicionista y se sacara el chile. ¿No? De helicóptero. Ay, cabrón.